5 voces, 5 instrumentos. Un mismo pulso en armonía. Aquí comienza 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Y para narrarlas, Conversarán contigo Jenny, Monse, Citlali, David Y Ever. que suene el primer acorde. Buenos días, radio escuchas de 5 al compás. Los saluda Citlali Rosas, clarinetista de Ensamble Danaos, y en esta ocasión estamos muy agradecidos y honrados por la presencia de Hugo Manzanilla Victoria, quien es clarinetista principal de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias, Hugo, por tu presencia y por la paciencia que nos has tenido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Citlali. No, para nada. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Hugo. Oye, Hugo, pues mira, yo quisiera empezar esta entrevista preguntándote si nos pudieras compartir un poco de tu formación como músico, antes de empezar la vida profesional, ¿no? Como clarinetista, brevemente lo que nos quieras compartir. Claro que sí. Pues mira, Citlali, yo soy originario de Mérida, Yucatán. Empecé en el Centro Estatal de Bellas Artes a la edad de 7 años y estuve peregrinando de instrumento en instrumento hasta que finalmente llegué al clarinete, razón por la cual tú y yo nos conocemos desde hace más años de los que quieres aceptar, pero aquí seguimos. Muy bien, y sé que después de empezar tu formación en Mérida, viajaste a Ciudad de México para seguir tus estudios en la UNAM. ¿Puedes hablarnos Así un es. poquito al respecto? Claro que sí. Mira, fíjate que a los 16 años, cuando tuve esa confrontación familiar de decirle a mis padres que yo me quería dedicar profesionalmente a la música, la única condición que pusieron fue que fuera licenciatura lo que yo estudiara. En ese entonces, la Escuela Nacional de Música de la UNAM, que se encontraba en el Distrito Federal, tantas cosas han cambiado, porque sigue siendo la misma dirección, pero ya no es Distrito Federal, sino Ciudad de México, ya no es Escuela de Música, sino Facultad de Música de la UNAM. Pero llegué ahí apenas teniendo 17 años, en 1997. Mi aspiración era estudiar con el maestro de gran renombre, Luis Humberto Ramos. Sin embargo, pues el maestro Luis Humberto siempre estuvo muy ocupado. Entonces tuve un periodo breve estudiando con la maestra Ana María Castro antes de lograr un espacio en la cátedra con Luis Humberto Ramos. Entonces, desde Mérida tú ya conocías el nombre de Luis Humberto Ramos, eso no lo sabía. Fíjate que sí, la realidad fue que la mayoría de mis coterráneos se iban a Jalapa. Sin embargo, la mayoría de mis coterráneos se iban a violín, a piano, a canto. Y en el caso del clarinete, a pesar de que es un instrumento muy popular dentro del ensamble musical que se llama Orquesta Típica Jaranera. Yo sé que la palabra jarana nos remite invariablemente a esta pequeña guitarrita de los sones de la costa. Sin embargo, jarana es la palabra que se utiliza en mi tierra para mencionar los sones que acompañan todos los números de las fiestas de los pueblos, en donde no se toreaban toros de lidia, sino que se toreaban vaquillas. De ahí que la fiesta del pueblo se llamara vaquería y que la orquesta jaranera fuera la que tocaba la música popular, en donde el clarinete tenía una importancia mayúscula. Unos solos agudísimos, rapidísimos, la entrada del toro, la entrada del cuerpo de baile, la entrada de los solteros que querían cortejar a las solteras, etcétera. Sin embargo, para el momento que yo salí, necesitaba, para que mis padres me lo permitieran, una institución que me otorgara la licenciatura y desde ahí descubrí que existía el nombre, el gran nombre del que fuera nuestro maestro Luis Humberto Ramos. Ya, qué interesante. Y esto que me platicas en las vaquerías,
Bueno, fue tu primer también acercamiento o percepción del clarinete, me imagino. O sea, cuando tú tuviste ese primer acercamiento con el instrumento. Sí, fíjate que cuando yo en este peregrinar de que inicialmente quería tocar violín, pero no tenía aptitudes, y ya sabes, ¿no? Esta condición de que mandan a los que no sirven del violín a la viola, pero pues siempre he sido muy pequeño de estatura, entonces no tenía el tamaño. Después quise tocar flauta transversa, tampoco alcanzaba con una flauta del tamaño adulto la boquilla, y así en este peregrinar llegué al clarinete. Inicialmente quería tocar saxofón y el maestro de saxofón, el maestro Carlos Hernán González de Castillo, que fuera mi primer maestro, era el primer clarinete de la Orquesta Típica Yucalpetén, institución que aún sigue y que siguen haciendo estas vaquerías ya en un contexto más turístico, es verdad, pero siguen tocando estos sones a los cuales llamamos jaranas, con estos solos impresionantes para el clarinete, y el maestro Carlos Hernán fuera mi primer vínculo para con la música del clarinete en las jaranas de las vaquerías de Yucatán. Y sí, él, como buen joven de los 50, por decirlo de otra forma, admiraba mucho a Benny Goodman y a Artie Shaw. Entonces tocaba swing y tocaba jazz, pero su modus vivendi eran pues las jaranas de las vaquerías yucatecas, ¿no? Ya, ya. Pues qué interesante, Hugo, lo que nos compartes. Muchísimas gracias. Y bueno, regresando un poquito ya cuando estás en la ciudad, creo que finalmente logras ingresar a la cátedra del maestro Luis Humberto Ramos, del gran maestro Luis Humberto Ramos, donde tú y yo nos conocimos. Y bueno, platícanos, eres egresado de la Escuela Nacional de Música desde entonces, ¿no? Sí, en ese entonces no tenía el mote de facultad, puesto que solamente había licenciatura. Ya las maestrías y los doctorados le otorgaron el rango de facultad, pero en ese entonces la Escuela Nacional de Música tenía un poco la broma y este estigma, ¿no? De que aquellos que sí tocaban conseguían trabajo antes de titularse, antes de sacar la licenciatura. Entonces había un poco esta mofa de ser silenciado de la nación mal. Es, es un poco cruel, pero también genera un contexto, ¿no? De la época en la cual nos tocó estudiar, puesto que no se relacionaba el nivel de ejecución musical con el grado académico. Sí. De ahí que para cuando Luis Humberto Ramos nos empieza a presionar a sus alumnos, tú incluida, a que nos tituláramos y a que buscáramos posgrados en el extranjero, puesto que no había posgrados en el país, era porque había un cambio, un rompimiento entre las estructuras antiguas, en donde importaba más cómo tocabas al grado académico que tuvieras, ¿no? Sin Sí. embargo, logré obtener en tiempo mi licenciatura. De hecho, la mención honorífica fue gracias a que fui de los primeros alumnos de Luis Humberto que se titulaban en tiempo. La mayoría, nosotros sabemos, de esas generaciones o anteriores, tardaban en titularse décadas o simplemente no se titulaban, ¿no? Sí, sí, definitivamente eran otros tiempos, ¿no? Y se manejaba muy diferente. Bien lo dijiste y bien lo explicaste, Hugo. Sí, en efecto. Y Hugo, bueno, ya teniendo la licenciatura, ¿no? Graduándote, yo sé que eres un músico muy activo y muy prolífico, que te has desarrollado en más de un ámbito, ¿no? Sé que tienes una actividad muy importante en la orquesta, ¿no? Una trayectoria muy importante. También sé que has hecho mucha labor en cuanto a música de cámara. También sé que tienes una trayectoria muy importante en este rubro. Quisiera empezar más bien porque si nos quisieras compartir un poquito lo que has hecho en música de cámara, Hugo, en estos años, ¿no? de trayectoria. Bueno, hay que hacer un poco el referente
de que, pues como las cosas eran distintas antes, los lugares para tocar en una orquesta generalmente estaban ocupados por músicos extranjeros que se anquilosaban en esas sillas y nunca las soltaban, ¿no? De ahí que Luis Humberto nos inculcara a todos sus alumnos la, pues las otras alternativas, ¿no? Siempre se puede hacer otra cosa. Se Ujú. podía hacer música contemporánea, se podía hacer música de cámara, y desde pues, la cátedra de Luis Humberto teníamos un famosísimo dueto de clarinetes, Citlali y yo. Ganamos 2 concursos de música de cámara, Sí, casi lo ganamos. Clapitzali, ¿no? Así es, Tlapitzali. De hecho, y por poco ganamos un concurso de solistas de Ofunam. Ay, sí, Eh, caray. exacto, ¿verdad? Qué historia. Pero desde entonces yo tenía esa idea de que iba a ser poco probable obtener un lugar en una orquesta y que había diversificaciones que eran importantes tener. Entonces, el Quinteto de Alientos. Tengo desde que llegué a Guanajuato el ensamble Céfirus, que es un quinteto de alientos que hemos hecho muchas cosas. Incluso logramos irnos a una gira a Mendoza, Argentina, en un festival que se llama La Música Clásica por los Caminos del Vino. Mm. Mendoza, al estar a las faldas de la Concagua, tiene el agua de los deshielos de los Andes, que genera un ambiente propicio para la vitinocultura. Entonces, las casas vitivinícolas tienen un festival de música clásica, de música de cámara específicamente, en donde te invitan a participar, a tocar en las cavas de sus casas y en las salas de concierto de Mendoza. La Ya. verdad es que ha sido muy enriquecedor tocar música de cámara porque te confrontas no solamente al hecho de hacer música, sino de hacer amistades y a tener conflicto con la gente con la cual tocas, puesto que los acuerdos son muy personales y es como una relación en donde puedes construir algo bueno o acabar, como todas relaciones, en una ruptura, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Hugo, muchísimas gracias por esto que nos estás compartiendo. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para seguir platicando contigo en Cinco al Compás. ¿En tu oído? 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Regresamos con más armonía. En tu oído, Cinco al Compás. Historias de músicas y músicos. Regresamos con más armonía. Muy bien, regresamos con Cinco al Compás. Interrumpiendo un poco el curso de la plática que teníamos anteriormente, Hugo, quisiera que nos presentaras en este programa. Tenemos la fortuna de contar con interpretaciones tuyas de las obras que has estrenado en México o en Latinoamérica. Entonces, me gustaría que a continuación nos presentaras la siguiente obra que vamos a escuchar. Claro que sí. La siguiente obra es el movimiento de concierto para clarinete de Banzetto de Franz Xavier Süssmayr. Franz Xavier Süssmayr fue el copista de Mozart y escribió, por indicación y sugerencia de Mozart, también un concierto para este clarinete con extensión, del cual desafortunadamente solo conservamos el primer movimiento, que tuve la fortuna de estrenar en Latinoamérica con mi orquesta, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, bajo la dirección del quien fuera su director titular, Roberto Beltrán Zavala.
En tu oído, 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Regresamos con más armonía. En tu oído, 5 al compás. historias de músicas y músicos. Regresamos con más armonía. Bueno, acabamos de escuchar el concierto de Süssmayr para clarinete diva seto. Y Hugo, retomando un poquito la conversación que veníamos teniendo, sí, yo sabía que tenías una actividad muy importante con el quinteto Zephyrus y que habían hecho cosas. No es fácil, como bien dices, ¿no? Mantener un conjunto de cámara, ¿no? Como bien dices, son 5 personalidades, cinco ideas de cómo deben de funcionar las cosas, tal vez, ¿no? Entonces, la verdad es que yo admiro mucho el trabajo que ustedes han realizado, ¿no? En Zephyrus y también creo que han hecho muchos estrenos, me parece, y son contados las agrupaciones, ¿no? que existen con esta dotación. Sí, fíjate que el Quinteto de Alientos es todo un zoológico, y lo digo con cariño, ¿verdad? En donde cada instrumento es un animal de distinta naturaleza. Eso te permite tener una paleta de colores muy amplia, pero al mismo tiempo una serie de retos muy complicados. El balance, el volumen, la afinación, la articulación, las diversas necesidades que tiene cada instrumento para pasar una misma melodía de uno a otro, hace que uno confronte las capacidades técnicas y artísticas de cada uno de los integrantes. De hecho, no es mi único ensamble de música de cámara, porque, como te dije al principio, pues Luis Humberto nos inculcó, ¿no? No solamente el hecho de estrenar repertorio, sino también diversificarnos. El cuarteto de cuerdas con clarinete también ofrece una paleta de colores muy bonita para trabajar repertorio desde la época clásica. Mozart, además de su concierto de clarinete Divaceto, que es este clarinete con un poquito más de notas que acabamos de oír en la obra de Süssmayr, pues también tiene su famosísimo quinteto para cuarteto de cuerdas y clarinete. Y a partir de eso hay muchísimo repertorio. Con respecto a la relación interpersonal, yo creo que es muy enriquecedor también lograr equilibrio entre las distintas personalidades, puesto que en la orquesta hay una jerarquía. En la jerarquía tenemos un director y al final de cuentas este funciona como aduanero, como filtro, como líder para la toma de decisiones, en donde pues uno se ve obligado, si es que no le gusta, a acatar ciertas decisiones, pero en un ensamble de cámara pues las cosas se tienen que llevar a consenso y se tienen que llevar a buen término, puesto que si alguien no está de acuerdo con lo que se va a hacer, al grado de que si la obra que se programa no es de su agrado, pues se nota. Entonces te vuelves parte muy importante de la gestión musical. Tienes que pelear por los espacios, que cada vez son menos, por las retribuciones económicas, que a veces ya son nulas, ¿no? Y también por la estética del repertorio, puesto que cada cabeza es un mundo y cada quien decide qué es lo que le gusta y lo que no le gusta. Y cuando te ves obligado a hacer algo que no te gusta, el trabajo puede ser un poco difícil, pero
En la orquesta existe una institución que se encarga de tomar esas decisiones y en los ensambles de música de cámara, pues son los mismos ejecutantes los que nos vemos confrontados a tomar esas decisiones y entonces hay que llevarlo a buen término como profesionales y también como colegas y amigos, ¿no? Sí, claro, claro, sí, lo dices muy bien, Hugo. Y bueno, ya que tocaste el punto de la orquesta, Hugo, me gustaría también que nos compartieras tu trayectoria, ¿no? Dentro de la orquesta, eh, sí, tu labor como clarinetista principal de orquesta. Si nos pudieras compartir un poco tus experiencias, sí, ¿cómo ha sido para ti este campo, no? Pues de entrada fue inesperado. La realidad es que yo nunca pensé que fuese a terminar de clarinete principal de una orquesta, razón de la mucha diversificación de otros proyectos, pero en el 2008, por invitación de Enrique Batis, que en paz descanse, por cierto, recientemente fallecido, yo llego a la Universidad de Guanajuato, a su orquesta sinfónica, como el elemento más joven de la institución. Tenía 27 años, había gente que ya llevaba ahí más de 35, 40 años. De hecho, conocí a alguno de los miembros fundadores de la orquesta. Wow. Había maestros que tenían 60 años ahí. Les hacían el comentario de que iban por su segunda jubilación, ¿no? Eh, Confrontarse a esta situación en donde yo era el elemento más joven con uno de los directores más autoritarios y agresivos que he conocido a lo largo de mi carrera, rodeado de elementos que tenían 30, 40, 50 años en la orquesta, pues fue muy difícil. Fue muy difícil puesto que ellos tenían una idea de cómo hacer las cosas y aun cuando yo tuviera mejores herramientas para llevar a buen término el repertorio orquestal, había que luchar contra la tradición orquestal, cosa que al día de hoy sigue ocurriendo, puesto ya tengo 18 años en esta orquesta, pero a pesar de que algunos elementos se han jubilado o muerto, hay otros elementos que siguen anquilosados a la silla y uno tiene que, como profesional, llevar a buen término las cosas a pesar de las diferentes posturas que tengamos en cuanto a la interpretación musical. Sí, sí, Es sí. muy complicado, pero también creo que más allá de la postura que yo tenía hace 18 años con ser el joven de la orquesta, actualmente ya no lo soy, pero ya me vuelvo un vínculo entre la tradición que me tocó confrontar a mi llegada y las vanguardias interpretativas que son muy necesarias para que la orquesta siga creciendo como institución artística. Claro, sí, sí, Hugo. Sí, es una gran trayectoria, ¿no? La que has tenido. Y como dices, siempre representa una institución, ¿no? Y como dentro de esta institución, pues hay que acatar ciertas cosas y también tratar de hacer ciertos cambios, ¿no? Que pudieran ayudar, ¿no? A mejorar la institución, ¿no? Y oye, Hugo, bueno, también cambiando un poquito de tema, yo sé que tú has estrenado varias obras como aquí en México y en Latinoamérica. Sé que eres un músico muy curioso, una persona que le gusta buscar, indagar, innovar. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poquito de esta faceta tuya y de las obras que has estrenado. Sí, claro. Mira, gracias a que llegué hace 18 años con Roberto Beltrán Zavala, quien fuera nuestro compañero de proyectos fuera de orquesta, hicimos una muy buena mancuerna cuando él llegó a ser el director titular de la OSUG, Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Entonces pude plantear proyectos que yo tenía en la cabeza desde muchísimo antes, ¿no? Eh, Rautavaara, quien fuera
el compositor finlandés más importante después de Sibelius. A ese nivel de Rautavaara es un apellido, como decir aquí en México, Monterrey, ¿no? Se refiere a una región de ahí de Finlandia y Ok. tiene un maravilloso concierto que se lo dedicó a Richard Stolzmann Mm, y yo lo conocí y yo lo quería tocar, me costó mucho trabajo conseguir la música y me costaba aún más trabajo conseguir una orquesta que estuviera dispuesta a confrontar las necesidades económicas para poder cubrir toda la instrumentación y artísticas para que su personal estuviera dispuesto a abordar una obra que, si bien es cierto, es de finales del siglo XX, es de una estética que normalmente no se programa en las orquestas. Fue un gran logro. Sin embargo, a partir de eso yo dije, no voy a parar. Voy a buscar más repertorio que no se haya tocado en México porque es necesario. Y también he estrenado con la banda sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM, con Luis Manuel Sánchez, quien fuera también nuestro compañero de escuela. De hecho, lo conocimos a él tocando tuba y sí, ahora es director, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Él fue el que me propuso hacer Brooklyn Bridge de Michael Dougherty, que es una obra para clarinete solista frente a banda sinfónica. De nueva cuenta, conseguir la música, prepararla, fue todo un reto, además de que para justificar la obra se presentó dentro de el 30º Festival Universitario de Clarinete de la ahora Facultad de Música. Empezó siendo de la Escuela de Música, pero de la UNAM. Entonces se llegó hasta el número 30 Sí. hace unos 2 años, donde la banda sinfónica participa dentro de este festival de clarinete y yo tocando de solista una obra que nadie había tocado en Latinoamérica. La verdad es que fue todo un reto a muchos niveles, no solamente el técnico, musical y artístico para preparar una obra así, sino el miedo, el terror que es pararse frente a una sala Xochipilli, que es el espacio magno de la ahora Facultad de Música de la UNAM, lleno de clarinetistas. Sí, sí, claro. Eh, Fue terrible, pero al mismo tiempo fue maravilloso. Eh, Creo que ese fue un parteaguas, ya que desafortunadamente yo no logré estudiar en el extranjero debido a que pues me puse a trabajar y tuve que confrontar ese temor a no ser suficiente por no haber estudiado fuera del país, no solamente dentro de lo laboral y artístico de la orquesta, sino que pararme ahí enfrente de todo el gremio clarinetero, como le decimos, y tocar una obra que a todas luces era un enorme reto, pues también me construyó una autoestima que no había tenido a lo largo de toda mi carrera y que vino a llegarme a los 40. Ahora sí que, como dijo Lacan, la vida comienza a los 40. Hugo, muchísimas gracias porque lo que nos compartes es realmente enriquecedor. Yo no sabía estas, estas historias. Vamos a hacer un pequeño corte, Hugo, y vamos a regresar con el último bloque de nuestro programa. Muchísimas gracias. En tu oído, Cinco al compás. Historias de músicas y músicos. Regresamos con más armonía. En tu oído, 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Regresamos con más armonía. Seguimos la plática con el gran clarinetista Hugo Manzanilla. Hugo, aparte de estas obras, tienes otras obras que has estrenado, me parece. Sí, de hecho, gracias a que tú estudiaste en Bélgica, eh, nos empezamos a familiarizar los clarinetistas con el repertorio belga para el clarinete.
De hecho, fue el repertorio que fue seleccionado para este gran concurso, Dos Hermanas, en donde Dirk Brossé, quien fuera el maestro de dirección, orquestación y quien llevara la orquesta de la escuela donde tú estudiaste, compuso un maravilloso concierto de War Concerto que también le traía muchísimas ganas y que ese recientemente lo acabo de lograr estrenar en Latinoamérica con mi orquesta, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Desafortunadamente, por las cuestiones de que va en un solo movimiento, no es fácil compartirlo en este programa, puesto que dura más de media hora ininterrumpidamente. Sin embargo, yo creo que sería bueno presentar un movimiento de la obra que mencionamos en el bloque anterior, Brooklyn Bridge de Michael Dougherty, que es una obra panorámica, por así decirlo. Es un espectador que está en el puente de Brooklyn para llegar a Nueva York y que voltea a ver hacia los 4 puntos cardinales. Y el último movimiento, el cuarto movimiento, hace referencia a este espectador viendo hacia el norte, en donde desde el puente de Brooklyn puedes ver el Empire State, el Chrysler Brooklyn Building, perdón, y el Rockefeller Center. Y ahí en el Rockefeller Center, en el piso 65, había una sala para estas orquestas de swing, en donde en los 40s, 50s todavía, habían estas big bands con clarinete solista. Entonces el contexto de este último movimiento de Brooklyn Bridge es arty show, metiendo ritmos latinoamericanos en una big band con clarinete solista. Y fue muy divertido de hacer, acompañado de los colegas de la banda sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM, dirigidos todos con Luis Manuel Sánchez, otro gran colega de toda la vida, compañero de mil batallas. Perfecto, Hugo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Te agradecemos mucho. Y bueno, quisiera preguntarte, el público que nos escucha, ¿dónde podría encontrar tu trabajo, tus redes sociales? Por favor, si nos pudieras compartir. Claro que sí. Tengo un portal en YouTube que está bajo mi nombre, Hugo Manzanilla Victoria, clarinetista principal de la OSUG, que esas son las siglas de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Ahí pueden ver toda la trayectoria que he tenido con ensambles de música de cámara y como solista frente a orquestas y bandas sinfónicas. Ojalá sea de su agrado. Mil gracias, Hugo. Bueno, pues yo soy Citlali Rosas, clarinetista de Ensamble Danaos. Muchísimas gracias por acompañarnos. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube también como Ensamble Danaos. Muchísimas gracias. Escucharemos a continuación El Puente de Brooklyn y hasta la próxima.
¿Escuchaste? 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Síguenos en redes como Ensamble Danaos. Y acompáñanos en cada compás de esta aventura sonora. Este es nuestro último acorde por hoy. Pero la música continuará siempre.